Y dice así: Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses, en Dios nuestro Padre y en el Señor Jesucristo. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo, y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás, tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios, por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Señor, te damos gracias en esta tarde por el privilegio que nos das de reunirnos, Señor, como iglesia. Damos muchas gracias, Señor, rogándote, Padre, que en esta tarde, pues tú seas hablándonos a través de tu palabra, Señor. Te ruego, Señor, humildemente que utilices mi persona, Señor, que no permitas que diga yo algo que no sea pegado a lo que es tu palabra, y que tu pueblo pueda ser edificado, Señor, a través de este mensaje, Señor, en esta tarde. Te ruego, Padre, por cada uno de los que se encuentran aquí, Señor, que tu palabra, Señor, ministre en los corazones de cada uno, y que tú abras esos corazones, Señor, porque solamente tú lo puedes hacer. Te damos muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Y bueno, como ustedes pueden ver, hoy vamos a comenzar este nuevo libro, y algo que debemos recordar es que cuando hablamos acerca de estas cartas a la iglesia de Tesalonicenses, son cartas dirigidas a una iglesia que estaba pasando en medio de tribulación y de persecución, y era una iglesia que era muy joven, tenía muy poco tiempo de haber sido formada. Sabemos que estaban enfrentando tribulación por todos lados esta iglesia. Había tanto judíos como gentiles que perseguían a esta iglesia, y esta es la razón por la que Pablo escribe esta carta, inspirado por el Espíritu Santo, para traerle consuelo a estos hermanos en medio de la persecución en la iglesia. Es decir, como iglesia, en esta carta podemos ver el sufrimiento que llegaremos nosotros mismos a enfrentar en algún futuro no muy lejano, como cristianos en este mundo, y al mismo tiempo podemos ver también en esta carta el consuelo que Dios ofrece a su pueblo aún en medio de la tribulación. Y vamos a ver dos puntos en estos 4 versículos. El primer punto sería una iglesia formada por Dios, que va a ser el verso 1 y 2, y una iglesia sustentada por Dios en los versos del 3 al 4. Me gustaría que notemos cómo Pablo en el primer versículo dice de esta manera en la salutación: Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses, en Dios nuestro Padre y en el Señor Jesucristo. Notemos, hermanos, que esta es la misma salutación con la que comenzó en la primera carta. Esta salutación, hermanos, como la vuelve a repetir, y regularmente cuando en las Escrituras algo se repite, es porque debemos de tomar un tiempo de pensar por qué Pablo está repitiendo esta misma salutación. Y si notamos, algo que podemos ver también en este pasaje es la manera en que lo primero que Pablo hace es darnos una definición doctrinal de lo que es la iglesia del Señor. Si notamos desde el principio, el texto lo que nos muestra aquí es la estima tan alta en la que Pablo tenía a esta iglesia. El texto no nos dice que Pablo solamente estaba escribiendo a un grupo de personas en el área de Tesalónica. No, lo que Pablo dice aquí es que él está escribiendo a la iglesia de los tesalonicenses. Y esta es la palabra que repite Pablo en esta salutación: iglesia. Porque cuando Pablo utiliza cada una de estas palabras, no las utiliza nada más al azar, sino que está trayendo algo que es profundo, y es algo que quiere que los oyentes de esta carta tengan en mente cuando leen esta carta que dice a la iglesia de los tesalonicenses.
En el original, hermanos, la palabra iglesia, literalmente lo que quiere decir es la asamblea que ha sido llamada. En aquel tiempo, cuando un gobernante quería dar un anuncio o una noticia a los ciudadanos, los mandaba a llamar a todos en un solo lugar. Y a eso es a lo que se le llamaba iglesia. Nosotros, por el trasfondo que nosotros tenemos, hermanos, muchas veces nosotros podemos pensar que iglesia puede ser cualquier otra cosa menos lo que la Biblia enseña. Podemos pensar que la iglesia es el edificio, o podemos pensar que la iglesia solamente se da el domingo, o que la iglesia es la reunión de los miembros de 3 a 5, el día domingo o el martes de 7 a 8. Pero la iglesia, hermanos, es más allá que una reunión el día domingo. La iglesia, hermanos, es algo que Pablo trata de enseñar aquí a la iglesia de Tesalónica. Es que es una iglesia que está en Dios y en el Señor Jesucristo. No es un edificio, es una entidad, hermanos. Es una entidad formada por cada uno de los miembros, que en otras partes de la Escritura dice que somos un cuerpo, pero en esta parte dice que somos una iglesia en el Señor Jesucristo. Entonces, cuando se termina de aquí la iglesia y usted se va a su casa, no deja de ser iglesia, hermanos. Cuando usted está en su trabajo, usted no deja de ser la iglesia del Señor. Cuando usted va manejando en la calle, usted es la iglesia del Señor. Así que la iglesia es una entidad que Cristo compró a precio de sangre. Por eso, en el lugar donde nosotros estamos y los miembros estamos, esa es la iglesia del Señor. Pero en este caso, Pablo hace esta diferencia de las asambleas que eran convocadas por los gobernantes de aquel tiempo, la iglesia de Tesalónica y nosotros, en el día de hoy como iglesia, somos reunidos no en el nombre de un gobernante, sino en el nombre del Señor Jesús. La palabra que Pablo utiliza, hermanos, en este texto, es la misma que se utiliza en el Antiguo Testamento, en el libro de Deuteronomio, capítulo 9 y verso 10, cuando Moisés, hablando acerca de la manera en la que Dios les dio la ley en el monte Sinaí, dice de esta manera: y habló Jehová en el monte de en medio del fuego el día de la asamblea. La misma reverencia que Dios esperaba de su pueblo en aquella ocasión que descendió en el monte Sinaí, es la misma reverencia que Dios está esperando que usted y yo tengamos cada día que Él nos ha convocado. Y pues sabemos cuál es el día, ¿verdad? El día de hoy es el que el Señor ha convocado. Y aunque usted no lo crea, hermanos, o no lo vea así, el Señor convoca a esta asamblea y Él está en medio nuestro. Él es el que la ha convocado, no es algún invento humano. Por eso cada vez, hermanos, que nosotros vengamos a la iglesia, debemos recordar que la iglesia de Cristo no es el edificio, como lo mencionaba anteriormente. Tampoco es una actividad con la que debemos de cumplir una vez por semana. No, la iglesia es un grupo de personas que han sido llamadas a través del Evangelio a la presencia de Dios y en el Señor Jesucristo. En este sentido, la iglesia son personas que han sido llamadas por la palabra de Dios y son personas que, según Pablo, la iglesia no es una invención humana, hermanos. Cada domingo no es el pastor, no son los líderes los que convocan esta asamblea, es el Dios del universo, el Dios que gobierna todas las cosas, el Dios que nos compró con su sangre, el que nos ha convocado el día de hoy a venir a reunirnos ante Él para escuchar su palabra. Él es el que hace el llamado para venir. Y por esta razón, hermanos, es por la que el autor de Hebreos, en Hebreos 10:25, nos exhorta, hermanos, a congregarnos cuando dice de esta manera: no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Entonces, como les mencionaba, hermanos, esta es una convocación a la cual hemos atendido, pero porque el Señor lo ha hecho. Muchas veces, hermanos, como les decía yo, no es el pastor ni los líderes lo que la convocan.
Y tenemos muchas veces un error que suponemos que es el pastor el que convoca a esto. Y por esa razón creemos que a veces dentro de nosotros como miembros, si hay algún miembro que no se está comportando de manera debida, o si hay algún miembro que está pasando por medio de una tribulación o algún problema, es el pastor o los líderes los que tienen que asumir esa responsabilidad con ellos. Pero Pablo está hablando de que nosotros somos la iglesia. El pastor es un miembro más de la iglesia. Los diáconos son un miembro más de la iglesia. Nosotros completamente somos la iglesia, no solamente el pastor y los líderes. Por otra parte, como en el libro de Hebreos, nos exhorta el autor a decir que no dejemos de congregarnos, es porque en la mente no solamente del autor de Hebreos, sino de Pablo a los tesalonicenses, está queriendo que nosotros como congregación, así como aquella congregación, tengamos en alta estima el gran privilegio que nosotros tenemos de reunirnos a la asamblea que Dios mismo ha convocado. Por esta razón, dice en Hebreos, que no dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Ahora, hay razones, hermanos, que son válidas y de peso por las cuales no podemos venir a veces un domingo, porque las hay, hermanos. Pero como les decía yo, como no es el pastor el que los llama, entonces no necesita llamarle al pastor para avisarle que no va a venir, hermanos. Cuando no vengamos a la iglesia, lo único que tenemos que saber es que es Dios el que convoca y que a Él es al que usted le tiene que dar la razón por la cual usted no viene. Nada más asegúrese que sea una razón válida que el Señor le va a aceptar, porque no es el pastor ni no son los líderes. Por otra parte, como miembros de una congregación, cada vez que nosotros nos hacemos miembros en la iglesia, se nos ha dicho que nosotros damos el permiso tanto como para ser exhortados, y también se le da el permiso al nuevo creyente a que exhorte a los miembros de la congregación. Entonces, por si acaso, usted por alguna razón válida o a lo mejor no válida, no llegar a llegar a la asamblea que el Señor ha convocado, y un miembro en amor le llama para preguntarle cuál fue la razón o qué está pasando, no se enoje ni conteste de mala manera, sino también en amor, hermanos. Nosotros debemos de cuidarnos los unos a los otros y mirar qué es lo que está pasando, porque, como le digo, no debemos asumir que es solamente el pastor el que tiene la responsabilidad de atender a los miembros a causa de que no vienen o porque están enfermos. Nosotros como iglesia, esta iglesia que ha sido formada, tenemos también esa misma obligación. Por eso es que el autor de Hebreos está diciendo que no debemos de dejarnos de congregar, sino que tenemos que exhortarnos, tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Entonces, más que nada, tenemos que tener esa preocupación unos por otros y alentarnos, animarnos a venir a la iglesia. Y tenemos que tener esto en mente, hermanos. Recuerden, no somos nosotros los que llamamos a esta asamblea, es Dios. Es por esto que una característica de un cristiano maduro, hermanos, no es solamente que diga que ama al Señor Jesús. No, una característica, hermanos, de un cristiano que es maduro es una persona que comparte una vida con sus hermanos en una iglesia local. Ante los ojos de Dios, algo que debemos recordar es la manera en la que el alma, hermanos, que más peligro corre, el cristiano que más inmadurez refleja en la vida, es aquel que comienza a descuidar la iglesia. Entonces, cada uno de nosotros debemos de alentarnos a no dejar de venir, hermanos, y a recordarnos que somos parte de una iglesia que hemos sido llamada por el Señor. Recordemos algo, hermanos, también. Es en la iglesia, hermanos, el lugar donde nuestras almas son alimentadas. Entonces, por la gracia del Señor, Él creó esta iglesia para que nosotros creciéramos juntos,
nos alimentáramos juntos y avanzáramos juntos, madurando en una fe y en el amor los unos para los otros, con los otros. Es la iglesia igual, hermanos, el lugar donde nosotros somos exhortados para madurar mientras esperamos la venida del Señor Jesús. Y es con la iglesia, hermanos, el lugar en el que podemos ver y experimentar con más claridad la gracia y la paz de nuestro Señor Jesús. Por eso Pablo continúa diciendo en el siguiente verso, en el verso 2, dice: gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Si notamos, ya antes el apóstol Pablo nos ha descrito la iglesia como un grupo de personas que han sido llamadas a la presencia del Señor. Y en este pasaje, hermanos, describe la gracia como el instrumento que Dios utiliza para traernos a vivir en paz delante de Él. Y con nuestros hermanos, como hemos dicho ya antes en el pasado, hermanos, cuando la Biblia utiliza esta palabra, la palabra gracia, hace referencia a un regalo que Dios le ha dado a sus hijos a través del sacrificio de Jesús en la cruz, sin ellos merecerlo, o sin nosotros merecerlo. Y por otro lado, hermanos, la paz a la que se refiere Pablo hace referencia a esa relación que ha sido restaurada a través del mismo sacrificio y que existe el día de hoy entre Dios y su pueblo. En este sentido, hermanos, podríamos decir que el concepto que Pablo tiene de la palabra paz es un concepto, hermanos, que no es nuevo para esto, sino que viene desde el Antiguo Testamento. Veámoslo de esta manera: de la misma manera que en el principio Dios creó a Adán y a Eva para que experimentaran una paz perfecta delante de Dios y para que experimentaran una paz perfecta también entre ellos, de esa manera podría decirse que el día de hoy, a través de su gracia, Dios ha creado la iglesia para que experimentemos esa gracia y paz delante de Dios, unos para con los otros. Como cristianos, hermanos, de este lado de la eternidad, nunca vamos a saber cómo era esa paz que tenía Adán y Eva con el Creador en el huerto del Edén. Pero por la gracia del Señor ha dado la iglesia, que es lo más cercano a lo que se vivió en el huerto de Edén. El mismo Dios que habitaba con Adán y Eva en ese huerto del Edén antes del pecado, es el mismo Dios que hoy habita entre nosotros. El día de hoy, por causa de la cruz de Cristo, podemos decir junto al salmista, y voy a leer una parte de la Escritura, que se encuentra en el libro de los Salmos, 133, versos del 1 al 3. Voy a leer el 1 y la última parte del 3, para que se entienda. Y dice así: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Y dice: porque ahí envía bendición, Jehová bendición y vida eterna. Entonces vemos que hay una promesa de bendición cuando la iglesia se reúne. Dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, porque ahí Jehová envía bendición y vida eterna. Entonces, aunque somos iglesia individualmente, cuando hay una reunión, hermano, el Señor promete enviar bendición y vida eterna en ese lugar. Ahora, note las palabras del salmista. No está diciendo, hermanos, que nosotros seamos salvos por venir a la iglesia, a la casa de Dios. No, hermanos, usted no es salvo solamente porque viene a la iglesia. Decía un pastor anteriormente que uno no se hace, uno por ir al McDonald's no se convierte en una hamburguesa. Entonces lo mismo, usted no viene a la iglesia y se hace cristiano en automático. No. Lo que el salmista y Pablo dicen, hermanos, es que en la casa de Dios es el lugar donde nosotros podemos experimentar la gracia y la paz que el Señor ha comprado para nosotros. Es la iglesia, hermanos, el lugar en el que nosotros podemos disfrutar mucho más, hermanos, esa vida eterna que se nos ha dado por gracia. Así que cada vez que nosotros vengamos a la iglesia, hermanos, recordemos que no venimos a la iglesia para ganar la vida eterna, sino para disfrutar de la vida eterna que ya se nos ha sido dada. Por otra parte, hermanos o amigos, si tú estás aquí el día de hoy
y no has creído en el Señor Jesús como el que te puede dar esa paz y esa vida eterna, lo único que pide de ti Él hoy es que tú te arrepientas y pongas tu fe en Él para salvación. Ahora, por otra parte, notemos también, hermanos, que el texto no solamente describe la manera en que Dios ha formado la iglesia, sino también la manera en que Dios continúa sustentando a esta iglesia. Note cómo sigue diciendo en el verso 3 de 2 de Tesalonicenses, en el capítulo 1, dice: debemos dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás, tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Notemos esto, hermano, cómo Pablo continúa describiendo a esta iglesia como una iglesia ejemplar. Se nos dice que estaban en medio de tribulación, porque dice ahí que había persecuciones y tribulaciones, y ellos la estaban soportando. Y no solamente eso, sino que dice que ellos, su fe iba creciendo y el amor, y se veía que esto era una iglesia, como se le ha llamado al título, una iglesia ejemplar. Entonces vemos cómo en esa tribulación estos hermanos, lejos de alejarse de su fe seguía creciendo. Lejos de volverse ellos unos egoístas, se nos dice que crecían en amor los unos para con los otros. Y lejos de perder la esperanza, el texto nos dice que en medio de la persecución, ellos crecían cada vez más y más en un carácter lleno de paciencia. Sin embargo, la razón por la que Pablo continúa diciendo que debemos de dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, es porque aunque esta iglesia era la que estaba pasando estas tribulaciones y persecuciones, de una manera muy madura, Pablo reconoce y agradece la manera en que es Dios el que está produciendo este fruto del evangelio en la vida de esa iglesia joven, como la iglesia de Tesalonicenses. Esa iglesia tan joven estaba pasando por esto, pero veía el fruto del evangelio en ellos. Cualquiera de nosotros, hermanos, podía esperar que Pablo en este pasaje, después de haber reconocido la madurez de esta iglesia, podría haberles comenzado a dar gracias a ellos. Hermanos, muchas gracias por lo maduros que son y por lo bien que ustedes se portan y cómo sufren estas tribulaciones amándose a los unos a los otros. Gracias por todas las obras buenas que están haciendo. Pero Pablo, en vez de darle gracias a ellos, como un cristiano maduro y como un ejemplo para la iglesia de Tesalónica, le da gracias a Dios primeramente. Como dijo en Santiago capítulo 1, verso 17, dice de esta manera: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. En este sentido, hermanos, podríamos decir que Pablo, como ejemplo espiritual, él da gracias, pero también podríamos nosotros pensar que era muy fácil para Pablo que él pudiera haber dicho: bueno, ustedes se comportan de esta manera por todo lo que yo les he enseñado. Han madurado por la obra que yo he hecho en medio de ustedes. Pero vemos, hermanos, que en lugar de él jactarse de la enseñanza que él había traído, de la doctrina que les había enseñado en un poco tiempo a esa iglesia tan joven, Pablo les da un ejemplo y los apunta hacia Dios. Todo lo que está pasando dentro y en medio de esa iglesia, que el Señor los estaba sosteniendo y los estaba perseverando en medio de la tribulación, no era por algo que Pablo había hecho. Él daba la gloria al Señor. Y eso es lo que un cristiano maduro hace, aún en medio de la tribulación. El cristiano maduro da gracias al Señor. Y si hay algo bueno que ocurre en medio de nosotros, también tenemos que apuntar siempre hacia el Señor. ¿Y por qué Pablo hace eso, hermanos?
Porque una de las marcas más claras de un cristiano maduro es que, lejos de sentir la necesidad de autoexaltarse cuando las cosas van bien, siempre el cristiano maduro va a tener la necesidad de exaltar y dar gracias a Dios, sabiendo que todo el crédito le pertenece a Él. Porque como dice Santiago, todas esas buenas dádivas descienden de lo alto, del Padre de las luces, del Señor. De Él vienen todas esas cosas. Por eso es que el cristiano maduro primero quiere exaltar al Señor y dar gracias a Él. Ahora, la diferencia, hermanos, entre un cristiano maduro y un cristiano inmaduro es que el cristiano inmaduro necesita que la gente valore su trabajo, necesita ser aprobado por lo que está haciendo y reconocido por alguna obra que está haciendo. Pero el cristiano maduro solamente quiere ver a Dios glorificado. Sin embargo, note que Pablo aquí no solamente expresa su gratitud por la madurez con la que esta iglesia sufría en medio de la tribulación, sino también que describe a esta iglesia como una iglesia digna de ser imitada en medio del sufrimiento. Pablo nos dice que en la persecución que se había levantado en contra de la iglesia, y al mismo tiempo esta iglesia estaba actuando con paciencia y estaba creciendo su fe en medio de esta tribulación, soportando, hermanos, todo tipo de sufrimientos por causa del evangelio. Algo que nosotros, hermanos, también podemos observar en este pasaje es la manera en que Pablo describe a esta iglesia de una manera increíble. Pensémoslo de esta manera. En el Nuevo Testamento, si había una iglesia, hermanos, que tenía razones, varias razones, para estar de quejones y para quejarse en contra de Dios por lo que les estaba sucediendo, hermanos, pues era la iglesia de los tesalonicenses. Ellos estaban viviendo, hermanos, en una constante persecución, porque en su lugar era como la capital de un reino bien pagano. Ellos adoraban a otros dioses en otro tiempo, y el que ellos ahora adoraran al Dios del universo les traía persecución, y tal vez algunos de nosotros hemos recibido algo similar a ellos, porque a veces por causa del evangelio, como a esta iglesia, ellos perdieron posesiones, hermanos, perdieron la familia, perdieron amigos, y la persecución no cesaba. Pero, sin embargo, lejos de ser descritos como una iglesia quejosa o quejumbrosa y que se hubiera arrepentido por haber creído en el Señor Jesús, Pablo describe esta iglesia como una congregación llena de paciencia y de fidelidad hacia Dios. En este texto podemos ver cómo Dios utiliza el sufrimiento en la vida de una iglesia, como dijo Santiago en Santiago capítulo 1, versos 4 y 5, dice de esta manera: sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Algo que podemos ver en este pasaje es que para la iglesia de Tesalónica, a la hora de sufrir persecución por causa de Cristo, la preocupación de ellos, hermanos, y su oración no era que terminara esa persecución. Lo que nosotros podemos ver en el pasaje es que Pablo está elogiando a esta iglesia por la manera que se comporta, cómo su fe va creciendo en medio de esta persecución. La meta principal que esta iglesia tenía en medio de la tribulación y de la prueba no era que se terminara, sino ellos rogaban a Dios que les diera sabiduría para pasar sobre esa tribulación. Entonces, lo que ellos querían era en qué manera nosotros podemos seguir honrando al Dios que nos ha salvado en medio de estas pruebas, antes que quejarse. Por eso, cuando nosotros, hermanos, enfrentemos sufrimiento, algo que debemos recordar, hermanos, que el sufrimiento no es algo que Dios manda a su pueblo porque los haya olvidado. No, hermanos. En muchas ocasiones el sufrimiento no es ni siquiera algo que Dios manda a su pueblo por causa de algún pecado escondido, como pensaban los amigos de Job. No, algo en lo que nosotros debemos recordar
es que el sufrimiento es algo que muchas veces, hermano, el Señor manda a nuestras vidas para que la vida de nosotros sea transformada. Porque el propósito que Dios tiene para su iglesia es que el carácter de su Hijo Jesucristo sea formado en nosotros. Y si tiene que ser a través de la prueba y la tribulación, pues el Señor lo va a hacer. Y eso no es una prueba de su juicio, sino una prueba de que el Señor es fiel para su iglesia. Entonces, aún en medio de la tribulación, hermanos, como cristianos, nosotros no podemos medir el amor y la fidelidad del Señor por las circunstancias que nos rodean. No, la fidelidad de Dios, lejos de quitarnos el sufrimiento, hermanos, nos guarda y nos va perfeccionando aún en medio del sufrimiento. Como dijo el apóstol Pedro en 1 de Pedro 1:7, cuando le escribía esta carta a esta iglesia que también estaba siendo perseguida y sufriendo lo mismo que la iglesia de Tesalonicenses, y dice, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza y gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. En pocas palabras, hermanos, el mayor consuelo que tenemos que tener en medio del sufrimiento no es que solamente Dios tiene el poder para cambiar nuestras circunstancias, hermanos. No, el mayor consuelo que nosotros podemos encontrar en medio del sufrimiento es saber que Dios en medio del sufrimiento está perfeccionando nuestra fe. Porque dice el apóstol Pedro que esta fe, hermanos, la que nosotros tenemos debe de ser probada para que sea hallada en alabanza y gloria cuando sea manifestada. Qué glorioso, hermanos, saber que en medio del sufrimiento el Señor nos está perfeccionando para el día en que nosotros veamos a nuestro Salvador cara a cara y nuestra fe sea hallada, que ha sido probada por el fuego, pero que ha pasado la prueba del fuego. Y que la tribulación y la persecución no nos hizo echarnos para atrás, sino que buscamos la manera de nosotros adorar a Dios aún en medio de esas pruebas. Por eso, hermanos, cuando nosotros estemos enfrentando cualquier tipo de sufrimiento, debemos de recordar, hermanos, antes de renegar por los sufrimientos, debemos de dar gracias a Dios cuando estemos en esas dificultades y pruebas, porque sabemos, hermanos, que también es Dios perfeccionando el carácter de su Hijo Jesucristo en nosotros. Entonces, en su fidelidad el Señor nos prueba nuestra fe, va a dejar que nosotros pasemos por tribulaciones. En esas tribulaciones, tal vez usted y yo lleguemos a sentir que el Señor nos ha abandonado. No nos ha abandonado, hermanos. Está perfeccionando el carácter. Ahora, su gracia, como cantamos en aquel canto, su gracia es mayor. El Señor, hermanos, utiliza el sufrimiento y la prueba como una herramienta, hermanos, para perfeccionarnos. Entonces, renegar, hermanos, en medio del sufrimiento o renegar de ese sufrimiento, podríamos aún estar pecando, porque sería renegar de Dios mismo, porque Él es el que hace todas las cosas. De la misma manera en la que Él continúa obrando y perfeccionando nuestras vidas, es a través de la tribulación muchas veces. Cuando estés en medio de ese sufrimiento, por causa de su evangelio, recuerda estas palabras que Pablo habló a la iglesia de Corintios, en 2 de Corintios 4:17, donde dice, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Demos gracias al Señor. Padre, te damos muchas gracias en esta tarde. Gracias, Señor, porque así como la iglesia de Tesalonicenses, Señor, tú prometiste, Señor,
que nosotros en este mundo tendríamos tribulación, pero también nos diste la promesa que tú estarías con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, Señor. Tu gracia y tu paz nos han de acompañar, Señor. Y si alguno de nosotros ha de pasar en un futuro por esa prueba, por tribulación, por persecución, Señor, ayúdanos a ser la iglesia a la que tú llamaste, Señor. Porque también por el tiempo que nosotros hemos estado escuchando tu palabra, tú nos has dotado, Señor, para poder animar a nuestros hermanos, para poder exhortar a nuestros hermanos, animar al de poco ánimo, también, Señor, para suplir, Señor, necesidades en medio de la necesidad y de la prueba de tu pueblo, Señor. Te damos muchas gracias, Señor, porque somos parte de esa iglesia que tú has llamado, como dice tu palabra, de toda lengua, tribu y nación, Señor. Y te damos muchas gracias, Señor. Y te rogamos, Señor, que nos dé sabiduría en medio de la prueba para no quejarnos, Señor, sino para saber cómo vamos a servir en medio de esa tribulación, tanto a la iglesia como a nuestros hermanos, Señor. Te damos muchas gracias, Señor, por permitirnos ser parte de ese cuerpo, Señor. Que nos podamos doler los unos con los otros, alegrarnos los unos con los otros, Señor, y llorar cuando sea tiempo de llorar. Te damos gracias, Señor. Te ruego que tu paz, Señor, y tu gracia nos acompañe esta semana. Bendito sea tu nombre, Señor. Y si alguno estuviera aquí, Señor, que no conoce de esa paz de la cual gozamos por el sacrificio de Cristo, y que no tenga a este Padre como Padre, te rogamos, Señor, que tu palabra toque ese corazón y que tú lo cambies, Señor, porque tú eres el que tienes el poder para hacerlo. Y que pueda venir en arrepentimiento y fe, Señor, a poner, Señor, su fe en el sacrificio de Cristo. Te damos muchas gracias en esta tarde, rogándote, Señor, que tú nos recuerdes que somos tu iglesia, Señor. Te damos gracias en el nombre de tu Hijo amado Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén.